Hola, pues bienvenidas y bienvenidos. Gracias a Liliana y a Bernardo por aceptar esta invitación. Esta es la tercera charla del colectivo CABE 2021. Es un proyecto que nació el año pasado, pues en vista de la pandemia. Decidimos hacer una residencia artística con 8 artistas y hacer una serie de charlas, ciclos de cine y actividades. Este año nos ganamos una beca de escultura local de Barrios Unidos y pudimos continuar con el proyecto haciendo charlas. Van a ser 9 invitados. Bueno, ustedes son nuestros terceros invitados. Muchas gracias por aceptar esta invitación y pues la verdad que es un honor para nosotros de todos los de CABE contar con ustedes, especialmente hablando sobre un proyecto y sobre una exposición que ha sido una de las mejores exposiciones de los últimos años, no solo a nivel personal, sino también pues todos los comentarios que hemos recibido de muchas de las personas que fueron y visitaron esta muestra. Entonces, pues gracias por aceptar la invitación. A los que nos están escuchando a través de la página concordradio.co, estamos en live. Concord Radio es la plataforma virtual y audiovisual de Espacio KB y desde donde estamos transmitiendo todas las charlas. Así que todas las charlas quedan grabadas, pues como un archivo también de lo que ha pasado desde el año pasado y que sigue pasando este año. Así que bienvenidos a Liliana y a Bernardo. Y adelante. Bueno, gracias a ustedes, a ti, Angelina, y a todo el colectivo CABE, nos encanta. Pues cuando me invitaste a dar una charla, cuando me llamaste a que diera una charla de museografía, fui muy reticente, y tú lo sabes, porque la museografía siento que es una práctica, pues, o una disciplina muy, valga la redundancia, muy práctica, muy técnica, y a veces quizá es mejor pues un taller o eso, pero en el caso del Departamento Temporal de los Objetos me pareció que era como un momento, pues que era como importante o que era, digamos, como un buen estudio de caso de contar más que el departamento esto, cómo había sido todo el proceso de esta exposición. Y también me pareció interesante invitar, digamos, pues a Bernardo o que fuéramos los dos, aunque el colectivo somos 4, Giovanni Vargas y José Sanín también están en este colectivo, que diéramos entre los dos, contáramos un poco cómo había sido toda esta experiencia y cómo había sido todo el proceso y la importancia de la museografía o de la importancia del arquitecto dentro de todo esto, ¿no? Entonces siento que una exposición es un problema multidisciplinar y creo que el Departamento Temporal de los Objetos pues nos permite contar cómo fue todo este proceso multidisciplinar y cómo una exposición es una exposición, básicamente es un problema de forma y cómo, por qué el arquitecto tiene que estar, o el museógrafo, tiene que estar implicado en este proceso desde el inicio. Entonces, pues básicamente más que contarles sobre el departamento como tal, vamos a contarles cómo fue este proceso y cómo lo desarrollamos y cómo fue como una experiencia que fue increíble porque fue como una construcción colectiva y una construcción multidisciplinar que digamos que fue como lo más, pues como lo más importante de todo esto y cómo esa construcción nos dio como el resultado de esta exposición, ¿no? Sí, sobre todo nos interesa mucho cuestionar esa idea en la construcción de exposiciones de que hay una división nítida del trabajo entre los distintos actores que hacen parte de una exposición, artistas, curadores, museógrafos, montajistas, gráficos, diseño gráfico. ¿Y por qué consideramos que una exposición es un proceso que se construye entre varios y es una cosa que se debe hacer entre varios desde el comienzo? Y bueno, lo que queremos es, como ya dijo Liliana, contar cómo fue el proceso para mostrar cómo pueden construirse procesos un poco más orgánicos alrededor de las exposiciones y quitar, digamos, como
o tratar de cuestionar esa división como nítida del trabajo. Vamos a mostrar rápidamente unas imágenes. Unas imágenes rápidas de la exposición. Para los que no la para vieron. los que no la vieron, rápidamente. Y digamos que pues queríamos empezar con estas imágenes que es un poco el resultado de todo este proceso. Las voy a mostrar rápido y luego pues ya miraremos como cosas en detalle, pero digamos que sí, es que era importante para los que estoy, y además lo digo, el Departamento Temporal de los Objetos es una exposición que revisa la cultura material en Colombia desde 1950 hasta el 2020. Entonces, cuando digo cultura material, para que los que no la vieron y los que no comprenden como la magnitud de esta exposición, digamos que habla como del cruce de varias disciplinas, del arte, del diseño y de la artesanía, y cómo, y básicamente habla como de los objetos y de cómo los objetos, pues, digamos, como han hecho parte de toda esta construcción de la cultura material. Entonces, las muestro rápido. Ese punto que está tocando Liliana también es importante tenerlo en cuenta cuando pensamos en una exposición, porque de alguna manera las exposiciones también son parte de la cultura material, y generalmente se privilegia, digamos, como el pensamiento conceptual o teórico o histórico de una exposición sobre los objetos que la componen, y ese privilegio es un poco paradójico, porque finalmente cuando uno entra a un espacio expositivo pues está viendo cosas. Entonces sí nos interesaba muchísimo que poder como darle el protagonismo a las cosas sobre el pensamiento, o por lo menos quebrar esa dicotomía que nos parece que en realidad es una falsa dicotomía. Ahí, ahorita lo que queremos contar es un poco los antecedentes de esta idea, pues no sé si tú quieras. Yo quería hablar, sí, como de los antecedentes, no solamente de la idea, sino de los antecedentes. Hay como dos puntos, como los antecedentes de la idea y los antecedentes museográficos, digamos, ya desde mi hacer, desde la museografía. Yo me formé en Barcelona y viví muchos años en Barcelona y trabajé como museógrafa y me formé allí, y entendí que la museografía es más digamos, como una aproximación más orgánica a todo el problema de un expositivo, ¿no? Entonces, trabajé, todas las exposiciones en las que trabajé eran exposiciones donde participaban investigadores, sociólogos, antropólogos, inclusive, o sea, inclusive aunque fueran exposiciones solamente artísticas, o pues también habían exposiciones temáticas, y entendí todo esto como una construcción orgánica y multidisciplinar, ¿no? Entonces, ver el Departamento Temporal de los Objetos, pues nos hizo pensar en que esto era una exposición multidisciplinar. Pero a mi llegada a Colombia, digamos que me aproximé de una manera diferente, y fue, digamos que lo vi, o sea, quiero como hablar un poquito como de pronto cuéntanos cómo era el proceso de trabajo en una exposición en el estudio donde trabajas en Barcelona. ¿Cuántos tiempos? ¿Cómo eran los tiempos? Claro, entonces, digamos, las exposiciones en Barcelona, o sea, yo llegué como arquitecta y me parecía como curioso en un estudio, además, donde trabajaban 100 personas, era una oficina de exposiciones donde se hacían proyectos educativos, no sé qué, pero solamente en la parte de museografía éramos 20 personas, y a mí me decían, esta exposición, tú vas a manejar la exposición de esta, y esto es 2023, 2024, y yo era como, o sea, 3 años, o sea, 2 años antes de hacer una exposición,
y empezaba una construcción colectiva con el investigador, con el museólogo, con los artistas, o sea, pues yo en este caso era la arquitecta, con los gráficos y todo, y digamos a mi llegada, y era un proceso larguísimo y enorme donde se empezaba como a construir pues una exposición. Cuando llegué aquí, me sentí como extraña porque siempre me llamaban 2 meses antes a hacer una exposición, entonces se terminaba haciendo, ¿sabes? Lo voy a poner como un ejemplo, no sé, quizá por ejemplo en los salones nacionales de artistas que he participado, no es más como la importancia de ser parte del discurso y del proceso, ¿no? De las discusiones de todo el proceso, y me llamaban 2 meses antes, entonces terminaba haciendo pues como una distribución, o sea, sentía que terminaba haciendo una distribución en el espacio de todo un problema que era mucho más grande, ¿no? Entonces, digamos que lo importante de lo que estamos diciendo es por qué es tan importante como desde el inicio empezar con toda esta construcción multidisciplinar, ¿no? Y cómo, digamos, el departamento temporal se volvió como una cosa que hicimos de una manera multidisciplinar. Ahora, esa es una cosa como museógrafo, que hay una parte que es una... Dime. No, perdón, ahí también hay una cosa importante de parte del equipo, digamos, de todo el equipo. Nosotros, cada uno tenía como cierta experiencia también en la construcción de exposiciones, pero desde prácticas artísticas. Y eso también era interesante porque muchas veces las prácticas curatoriales o historiográficas se alejan de lo que las prácticas artísticas han enseñado, digamos. Entonces, pues Liliana armó un equipo que tenía básicamente artistas, y eso creo que también fue parte importante en la manera como se entendía la exposición ya como un todo. Pensando digamos, como todo lo que por decir algo, la historia del arte se aleja mucho de las maneras de hacer del arte. Llevamos ya más de 70 años haciendo instalaciones desde las prácticas artísticas, pero todavía como que la parte curatorial y museográfica no ha podido incorporar como las lecciones o lo aprendido por el hecho de hacer instalaciones. Entonces yo creo que también en eso fue como un acierto que tú, pues como que armaste un equipo que pudiera como traer ese tipo de know-how a las exposiciones. Y ahora quiero hablar como de los antecedentes ya del departamento temporal, pues de la idea de la exposición, que también digamos que es importante. Yo tenía como un interés especial por la cultura material, siempre he tenido una cercanía especial por los objetos, y a través de, pues a mi llegada a Colombia desde hace 6 años, empecé a recorrer, les voy a mostrar, tengo un Instagram, y entonces yo empecé como siempre he tenido como el interés, empecé a ver objetos y tengo una relación muy cercana con los objetos. Y entonces en este Instagram siempre empecé a ir a casas, a interiores, a exposiciones, a eso. Y porque hay un proyecto más grande que siempre he querido hacer, y es un museo de los objetos, un museo de la cultura material doméstica en Colombia, y es un proyecto pues muy ambicioso, pero empecé a recopilar como una cantidad de, ¿sabes?, de
interiores y eso, pero sobre todo de objetos y de piezas que me interesaban, sin saber, pensando como en el museo, pero sin saber realmente para dónde iban, pero me interesaba la idea de estos interiores porque me interesa también como un objeto. Muestro este en particular que digamos aquí está una pieza de la exposición y que es una foto bastante pues anterior a todo esto, y yo empecé a identificar objetos que me interesaban y que hacían parte de nuestra cultura material, ¿no? Y cómo en otros espacios de interiores domésticos pues tenían otras lecturas diferentes digamos, a la lectura que ya le dimos en una exposición, en esta exposición formada. Y al mismo tiempo también es como una cosa que muestra, digamos, como en un espacio doméstico los objetos tienen como una relación diferente, digamos más horizontal, está ocupando espacio, el mismo espacio una silla que una escultura, que una obra, son espacios que no tienen, digamos, como una codificación tan rígida como son los espacios de exposición. El espacio doméstico pues implica una vida donde los objetos y los objetos cotidianos y los objetos, digámoslos así, entre comillas, especiales, ocupan el mismo espacio. Pero también como esas dobles lecturas también empiezan a ser parte de una construcción diferente también de pensamiento. O sea, lo ves en un mercado, las pulgas, o vas al estudio de un artista o ves en una exposición, pues, o en una feria o una pieza y te la imaginas, la empiezas a imaginar de otra manera, o en el interior de una casa ves una silla que a ti te trae una cantidad, y ahí empiezan a existir como pues una cantidad de cruces que digamos que siempre fue como el interés de mi pues de esta investigación que inicialmente era eso, una investigación pues que inicialmente es porque sigue siendo, digamos que el departamento temporal fue como el primer momento para poder un poco materializar esta idea que sigue en construcción, ¿no? Entonces, en todos estos interiores empecé a identificar una cantidad de objetos y de cosas que a mí me parecía que hacían parte, y materiales que hacían parte de nuestra cultura, bodegas, y que hacían parte de nuestra cultura material. Y ahí empezó como toda una recopilación que se plasmó, o que yo empecé a plasmar, digamos, en unas fichas y en unas fichas. Digamos que en ese momento eran unas fichas y digamos, y unas fichas técnicas, ¿sabes? Digamos que esta es como ya una ficha definitiva, pero eran unas fichas que contaban quién era pues cuál era el nombre, el autor. Entonces yo buscaba en internet que si algo encontraba de ese objeto, y entonces lo guardaba ahí. Lo guardaba ahí simplemente, y esto fue como una cosa de muchos años, pues digo muchos años, no sé, de 5 años para acá que fui como recopilando toda esta información. Entonces cuando salió la beca y ya empezamos, como digo, a esta idea de materializar pues como todo este mundo de objetos, y una cosa que yo quería hacer y que inclusive estaba pensando en un museo, pues o sigo pensando en un museo, pero salió la idea de hacer una exposición. Entonces ahí retomo un poco la idea, lo que estaba hablando Bernardo, de que armé este equipo multidisciplinar, y para mí fue como la opción maravillosa de construir una exposición tal cual y como la quería, como una construcción colectiva de una cantidad de personas que desde diferentes disciplinas me iban a ayudar a construir todo este mundo, y además entender retomo también lo que decía Bernardo, entender la exposición como un problema formal, ¿no? Pero sobre todo alejándonos de esa idea de que lo formal, digamos, es una cosa menor o poco importante, sino que lo formal es como la concreción material de una idea.
digamos, el pensamiento produce formas. Es como si las ideas dejaran huellas en las cosas. Y un poco, pues no solamente como metodología, sino también como contenido de la exposición. Cuando vemos la evolución de la modernidad en la vida cotidiana en Colombia, pues lo que nosotros encontramos es la expresión de esa modernidad en las huellas de los objetos modernos que nos fueron quedando, que se han ido como, pues que ese proceso ha ido dejando. Entonces, pues en ese sentido, el hecho de que todos los participantes éramos o arquitectos o artistas implica que mucho del procedimiento del trabajo que hicimos fue un procedimiento más material, con formas de hacer las cosas como más en contacto con las manos. Y digamos que aquí empieza todo el proceso de conceptualización de la exposición, que fue muy interesante porque, digamos, para mí, yo tenía, como dije anteriormente, llegué como a estas fichas y yo tenía una cantidad de objetos recopilados así, digamos, aleatoriamente, y de pronto ya empezamos a construir la exposición, entra como todo el equipo, y para mí fue como parar en como el proceso que yo venía y aproximarme al proceso, pues al proceso expositivo de otra manera. Entonces aquí hubo una cosa súper interesante y que para mí es como la clave de cómo se desarrolló la exposición y cómo realmente construimos esta exposición que aún para nosotros el resultado pues fue como pues casi que inesperado y maravilloso, pero que ahí es donde uno se da cuenta de que el proceso es súper importante en la construcción de la exposición. Desarrollamos una metodología que es una metodología que tiene Bernardo que es muy buena, y nos reuníamos en casa y pues además pues, ni siquiera hablemos de todo este tema, o sea, eso fue pandemia además y bueno. Y hicimos un ejercicio fantástico que es una metodología increíble y empezamos ya olvidándonos de todo lo que teníamos, hacíamos ejercicios que eran, cogíamos fichas bibliográficas, que son las que ven ahí en pantalla, y poníamos un timer, un tiempo, y cada uno escribía sin pensar todos los objetos domésticos que se nos pasaban por la cabeza, o sea, del ámbito doméstico, y entonces cada uno pero cada uno en una ficha técnica. Entonces, no sé, colador, reja, cama, escritorio, silla, escoba, no sé qué, y cada uno, los cuatro, hacía exactamente lo mismo en silencio, o sea, solamente teníamos 10 minutos para escribir todos estos objetos domésticos que se nos venían a la cabeza, ¿no? Pero no solo eran objetos, eran también, podían ser olores, colores, ideas, digamos, nociones. La idea era que en estas fichas no hubiera una jerarquía entre un concepto y un objeto o un material. O un olor o un material, porque precisamente lo que queríamos era comenzar a armar constelaciones de cosas, porque no podíamos quedarnos solamente con tener una cantidad de objetos, sino poder comenzar a armar relaciones entre estos objetos, cómo construir una narración. Recordemos que no estábamos partiendo no estábamos partiendo de una investigación escrita, sino más bien de una investigación que era más visual. Entonces, las relaciones no estaban predeterminadas, sino que eran relaciones que se tenían que construir desde las experiencias de 4 personas que tenían, pues, digamos, como experiencias y haceres muy diferentes. Y esto permitía como poner todas esas cosas sobre el tapete, literalmente, y empezar a construir pues las y luego, y entonces empezamos a armar estas relaciones y era curioso porque pues claro, muchos repetíamos objetos, otros salían con, pues, no sé, con objetos muy particulares
que incluso pues no estaban en nuestra cabeza, y empezamos a armar estas constelaciones y a entender estos grupos, ¿no? Estas cosas, y nos dimos cuenta, como lo podemos, entonces había cosas como de color, había cosas que eran a la mano, había materiales, había doméstico, economía, había cosas que hablaban habían otras líneas más transversales, había cultura guerrilla, había cultura narco. Empezamos como a entender como como otra manera como de aproximarse a eso sin desvirtuarnos, pues, como de la cultura material y todo este cruce del arte, la artesanía, el diseño, pero eso no importaba, ¿no? Sino era más como unas ideas que están presentes en nuestra cultura, y digamos que ahí, digamos que esa fue como la primera etapa de selección. Y vuelvo aquí como a entender cómo empieza todo a ser como, pues, esta como construcción colectiva. Y digamos, es un diagrama que fue como lo primero que arrojó esta metodología, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que había una cosa muy fuerte, una tensión, primero que había una tensión importante entre lo vernacular y lo doméstico, y entre el modo de producción industrial, ¿no? Entre la modernidad, que además, pues, también nos dimos cuenta que eso nos dio como unas pautas específicas, pero había cultura narco, había cultura popular, y que en ese eje de tensión se debatían, pues, la cultura guerrilla, la cultura popular, la cultura narco, la industria. Entonces hubo digamos que es como un primer mapa mental, porque digamos que museográficamente es como súper importante entender primero un mapa mental de la exposición, ¿no? Y este fue el primero, o sea, este fue el primero. Entonces, después, perdón. También fue importante darse cuenta, por ejemplo, que haciendo todo este ejercicio, que si uno fuera a organizar esta exposición cronológicamente, por ejemplo, crearía como una falsa sensación de progreso de los modos de producción, desde lo más artesanal a lo más industrial, como si fuera un problema de progreso y un problema simplemente cronológico. Pero lo que estaba claro cuando comenzamos a hacer las constelaciones es que los distintos procesos de producción, los distintos modos de producción, continúan siendo vigentes, válidos y presentes, más que una, digamos, como una evolución cronológica. Lo que nosotros estábamos haciendo era como una especie de excavación geológica, donde veíamos distintas capas geológicas en los modos de producción, y cómo en Colombia se mantienen vigentes y vivas en la cotidianidad modos de producción artesanales, con modos de producción industriales, con modos de producción postindustriales. En fin, todos los modos de producción están siempre presentes en la vida cotidiana, desde el molinillo del chocolate hasta el computador. Y era muy importante que pudiéramos mantener en la exposición esta noción como de capas geológicas, y quebrar de una vez por todas esta idea como de progreso que podría estar implícito en la idea de tensión entre los modos de producción vernaculares y los modos de producción industriales. Queríamos poder mantener eso como una constante. Y como bien decía Bernardo, pues todo esto... Eso está bien. Perdón que interrumpa. ¿Están viendo esta pantalla de estas imágenes? Sí. ¿Pantalla? ¿Sí? Sí. Entonces nos dimos cuenta que, pues, esto era como entonces este mapa mental también era un mapa visual, que era como la exposición ideal, ¿no? Había como una cantidad de objetos que teníamos, unos que existían, otros que no existían, pero era un mapa enorme de objetos, de estas fichas y todo, pero también nos dimos cuenta que ahí
o sea, cuando esto que decías de todo el modelo de producción industrial y de todo, pero también, ahí también nos dimos cuenta en este mapa visual que había las sillas, ¿no? Que había como un elemento que se repetía y que era, que estaba ahí muy presente, que eran las sillas, y cuando nos dimos cuenta, pues había 60 sillas dentro de todo este proceso, y esto nos dio como la idea de articular la exposición a través de un eje de sillas, y era muy interesante volver a este primer esquema, que era ese eje de tensión entre lo vernacular y lo producido industrialmente. Y una cosa súper importante ahí es que cuando uno, por ejemplo, identifica ese eje de tensión, es como identificar un problema conceptual, pero una exposición exige que ese problema conceptual se materialice, que uno lo pueda hacer visible y que sea visible para muchas personas, con muchas procesos de formación y de perspectivas de vida diferentes. Entonces, la silla sí se volvió un elemento fundamental porque era lo que nos permitía ejemplificar perfecto ese eje de tensión sin tener que dibujar en el espacio una cosa que se llama eje de tensión de modos de producción, que era una cosa muy harta y muy aburrida y muy difícil de entender, mientras que ver una progresión de sillas pues permitía ver esa tensión en acción. Y entonces aquí fue donde, digamos, armamos este mapa mental, que vuelvo otra vez como a la importancia pues de todo el proceso museográfico, y es importante entender esto, y por eso hablo como de la importancia también de incluir al arquitecto y al museógrafo en toda esta discusión de este proceso, porque para mí, digamos, cuando armamos este mapa mental de la exposición, fue como empieza uno a entender, y ahí casi que, o sea, se da cuenta uno que además esto es como la traducción de una cosa formal, ¿no? Y entiende uno como la exposición, ¿no? Entonces, digamos que fue como, es súper importante armar esto, y ahí armamos, y entonces era como ahí ya estaba la exposición, ¿no? Y obviamente están todos estos momentos que como bien explicamos en la metodología, pues había una cosa que tenía que ver con la cultura narco, que ya luego le pusimos otros nombres, bueno, no, ahorita digamos que eso no es relevante, pero estaban todos estos momentos donde estaban construidos, y entendimos también que cada una de estas sillas, pues cada una no, algunas de estas sillas iban a sacar estos momentos expositivos. Sí, entonces ahí tenemos, digamos, en el centro la línea de sillas, y las que están negritas son las sillas que abren como capítulos de la exposición. También era como muy bonito para todos, arquitectos y artistas, ver cómo el dibujo pues es algo que te permite entender, o sea, como que el dibujo no es algo que simplemente representa lo que ya está ahí, sino que hacer un dibujo, hacer un esquema, hacer un diagrama, es algo que permite construir relaciones, abrir las relaciones. Digamos, aquí no estamos representando la exposición, sino que al hacer estos dibujos que los hacíamos pues entre los cuatro, estábamos literalmente entendiendo la exposición que estábamos haciendo. Y eso me parece que es súper importante, porque luego cuando esto se traduce, y lo vamos a ver en el proceso de diseño, cuando esto se traduce al proceso de diseño, las líneas del proceso de diseño están referenciadas ya a todo el proceso de unos dibujos que se venían haciendo desde hacía meses entre cuatro personas. Y que no es lo mismo hacerlos entre todos y construir esto entre todos a algo que tú tienes en tu cabeza. O sea, no, si tú no lo materializas en este gráfico, tampoco lo entiendes, ¿no? Entonces no es una cosa que tienes como en tu cabeza que de esto, sino que aquí lo estás visualizando. Y aquí también quiero hablar de una cosa que digamos que fue importante, y fue
y ahí empiezan como a construirse pues otras relaciones, ¿no? Entonces, digamos, aquí apareció una cosa que esto era en particular como el libro de Álvaro Tomás, del Tratado de la Silla, que era además, que es esta contradicción, porque Álvaro Tomás, lo cuento rápido, Álvaro Tomás hizo se fue a vivir con los guambianos, hizo toda una investigación y era interesante porque pues los guambianos dicen que el hacer nuestro está basado en una silla, un papel y un lápiz. Y que desde la silla es imposible hacer, ¿no? Entonces, también era como súper interesante entender esto como una contradicción, o sea, esa misma decisión curatorial de haber escogido este eje de tensión de la silla, pero además contradecirlo con eso y también, pues, claro, eso ya ahí entramos como dentro de la exposición un poquito, pero es una crítica también como a nuestro propio colonialismo interno, de alguna manera. Este trabajo que además Álvaro lo hizo a finales de los 60, pues era mostrar también cómo la manera como una cultura se organiza alrededor de sus cosas determina qué puede hacer y qué no puede hacer. Y nosotros pues estamos colonizados por el pensamiento de la silla y bueno, entonces esta era como nuestra antisilla en la exposición. Era una lástima, digamos, que en la exposición no se pudiera ver todo el libro, pero bueno, ahí estaba como una pequeña cura homeopática a toda la exposición, que era la antisilla, que era este libro, que era paradójicamente un libro, además. Entonces aquí quiero mostrar cómo empieza también como que el proceso de diseño ya mucho más específico, pero cómo todo este pensamiento conceptual se traduce en un problema formal en el espacio, ¿no? ¿Ustedes están viendo un esquema arquitectónico ahora? Sí. Bueno, perfecto. Como este esquema y este mapa mental que construimos todos empieza a coger forma en el espacio, que al principio, cuando uno como diseñador empieza a hacerlo, pues empieza a ser como literal, ¿no? Y entonces empieza, claro, es una línea y entonces empieza uno como a ver cómo encaja esta línea en el espacio, y empiezan a ver como una cantidad de ya otros componentes pues técnicos, entonces las columnas y dónde organiza y cómo se comporta el espacio y la altura y todo, pero digamos que eso ahorita no es importante, sino es importante entender ese problema conceptual, cómo plasmarlo en una forma en el espacio, ¿no? Entonces aquí muestro como todas las maneras en cómo pensamos que, y ahí ya es como una cosa de diseño, cómo empecé a pensar eso dentro del espacio, ¿no? Como, chicos, no estamos viendo técnicos de plano. ¿Perdón? No están No viendo. estamos viendo los técnicos de plano. No están viendo. ¿No lo están viendo? No. En blanco. Ay, perdón. A ver. Perdón, un segundo. ¿Están viendo? Ahí está, perfecto. Estamos viendo. Estaba mostrando cómo este diagrama que les mostramos anteriormente empieza a ser como también un problema formal en el espacio y cómo empieza uno a construir desde ese concepto toda la exposición en el espacio. Entonces, pero al mismo tiempo enfrentándose con las limitaciones concretas de un espacio. Y es muy bonito que una exposición también es un trabajo en el que un pensamiento se tiene que enfrentar a un espacio concreto. Una exposición no está solamente en el terreno de lo ideal, sino en el terreno de lo concreto principalmente. Porque
podríamos, digamos, el espacio como lo habíamos definido en ese primer diagrama, ideal para esta exposición hubiera sido como un espacio larguísimo, pero ese no era el espacio que teníamos, y uno tiene que poder entender eso dentro del espacio. Jugar con las dos cosas, con esa cosa ideal, digámoslo así, y un espacio concreto. Entonces, pues aquí están todas las aproximaciones y digamos que es como interesante ver cómo uno empieza en serio a pensar primero en lo más básico, en lo que te dice eso, pero luego también a lo que dice Bernardo, a entender eso dentro del espacio, ¿no? Entonces empieza a construir eso, entonces es circular, no es circular, es lineal, cómo desde eso, y por ejemplo, esta fue como una opción en la que pensábamos que ese eje de líneas era circular y que uno llegaba y se metía en toda esta línea y que de ahí se desprendían todos los momentos expositivos, pero no acababa de funcionar y luego, pero visualmente, digamos, era muy atractivo también entender como lo estoy mostrando en planta, típico de arquitecto, que aquí mostrándolo un poco en plantas, pero y visualmente, digamos, a mí me gustaba mucho esto, pero también entendí que conceptualmente no funcionaba, o sea, no podía llegar y eso, sino que era la línea de sillas la que tenía que abrazar el espacio y la que tenía que construir, o sea, abrazar conceptualmente el espacio y que desde ahí al interior de la exposición se desprendían y entonces ahí empieza uno a ver cómo, hasta que llega uno como a esta planta final y a esta idea final que fue digamos, como que era que este eje de sillas era el que construía pues como el espacio, ¿no? Y luego quería mostrarles algunos sketches así rápidos que hice y la importancia como de los objetos. Es un poco pues, chistoso dibujar todos los objetos, pero digamos la importancia museográficamente de entender las piezas y de entender las relaciones en el espacio de las piezas y de entender cómo se relacionan con las relaciones entre ellas, entonces empieza uno a generar todas las alturas. En esta exposición era súper importante que todas estuvieran a un mismo, pues digamos, como que no había importancia no era más importante una pieza, una obra de arte que una artesanía o que una silla, pero sí había que construir unas relaciones entre ellas y entonces empezar, pero siempre las piezas ahí, o sea, entender cómo las piezas están en cada uno de los, en cada uno y cada uno, así sea, desde una cuchara hasta una silla, hasta eso, todo era como pues súper importante entender y bueno, hay como muchos dibujos hasta que y lo que quiero decir museográficamente es que primero todas esas ideas están construidas pues digamos como en la cabeza y esto, y luego ya se pasa a una cosa como más técnica, que es ya el dibujo y el detalle y ver cómo se ve en el espacio, pero pues ya entra uno como en esta cosa más técnica del programa, de no sé qué. Sí, es más técnica, pero al mismo tiempo también es otro proceso más de retroalimentación. Realmente claro, todo el tiempo estamos como en procesos de retroalimentación y ahí volvemos a subrayar la importancia de los equipos interdisciplinarios, porque en la medida en que el proceso de diseño se va tropezando con la realidad, pues empiezan a aparecer preguntas acerca de nuevas relaciones que se pueden ir construyendo entre las cosas, ajustes de los espacios, ajustes de las mismas constelaciones que habíamos hecho antes, y todo eso es un proceso que va y viene de lo más, digamos, conceptual a lo más concreto de cómo ubicarlos en el espacio, y eso pues es parte del proceso de construcción de la exposición. Y ahí es súper interesante también entender las limitaciones, ¿no? Como por ejemplo el presupuesto, como por ejemplo el mismo espacio, la logística, por ejemplo, en esta exposición en plena pandemia, que fue una cosa pues faraónica, como
bueno, una cantidad de limitaciones empiezan a influir también en el diseño, que ya, y ahí vuelvo y me refiero como a la importancia de esta construcción colectiva, digamos, del museógrafo desde el inicio y de todo, porque no es como el curador o los artistas, sino es la construcción, o sea, lo interesante de la práctica museográfica es esta construcción colectiva, ¿no? Entonces ahí empezamos como a entender, voy a poner un ejemplo porque me acabo de dar cuenta como de la hora y que va corriendo rápido. Por ejemplo, toda la parte gráfica, ¿no? Entonces, ¿lo están viendo? Sí. Por ejemplo, toda la parte gráfica, ¿no? Entonces empieza uno a tomar una cantidad de decisiones, de limitaciones y que vienen de cosas técnicas, por ejemplo, las fichas técnicas. No queríamos fichas técnicas porque hacer fichas técnicas en esta exposición pues resultaría otros 300 objetos puestos ahí en el espacio, entonces era interesante hacer una guía de mano y ver cómo toda esta gráfica maravillosa hecha por José, que entendió también, no sé si lo ven un poquito como además arquitectónico, porque ahí es donde digo que todo es parte de una construcción de un pensamiento colectivo, ¿no? Y de que todo al final resulta que es interesante, que es como el resultado de una cosa que se ha pensado desde el principio, ¿no? Y entonces es como muy fácil y ve uno el mismo logo del Departamento Temporal de los Objetos, también es un poco arquitectónico y tenía que ver como con los módulos que construimos y con esta relación que yo decía de las piezas y de no hacer, por ejemplo, las fichas técnicas, sino que hicimos esto y hicimos una guía de mano y entonces, pero quería mostrar aquí era básicamente cómo todo es el resultado de este pensamiento y de esta construcción colectiva. ¿Cuánto tiempo nos queda? Perdón. 3 minutos. Ahí también es importante entender que la palabra limitaciones, que la hemos usado bastante y pues que es una realidad, las limitaciones también de alguna manera son como hay que entenderlo más bien como si uno estuviera entendiendo los límites del espacio con el que está trabajando. Y entendamos la palabra espacio también de una manera un poco más expandida. Si esta exposición no la hubiéramos hecho en un espacio como el de la Galería Santa Fe, sino que hubiera sido un libro, entonces ahí las limitaciones son otras y las potencialidades son otras y el proceso de diseño arrojaría formas diferentes de establecer relaciones. Con esto lo que queremos decir es que al construir una exposición, pues hay que entender las limitaciones y el proceso como lo que te va a poder dar unas formas que están adecuadas a la realidad concreta en la que se va a enfrentar el espectador. El espectador va a entrar a una exposición en un espacio concreto, va a hacer unos recorridos y va a caminar en un sitio que es real y que está ahí, y ese diseño tiene que poder trasladar todo el proceso de pensamiento larguísimo que se hizo durante un tiempo a una realidad concreta, y ahí es donde sentimos que si no hay, digamos, un trabajo un poquito más orgánico entre todos los actores que hacen parte de la construcción de una exposición, pues se siente como una cosa como más fragmentada, y finalmente el montaje de la exposición se ve como una especie de accesorio final y no como parte integral del hecho expositivo. Y solo para agregar, y ahora que estamos ante un momento donde se exige supuestamente una nueva relación con la virtualidad, pues esa virtualidad hay que entenderla no como la representación de un espacio físico, sino que es un espacio que va a tener unas limitaciones y unas potencialidades que son específicas a ese espacio, y hay que diseñar es desde ahí, no desde la traducción o digamos como simplemente hacer un render y poder hacer zoom a las obras. Es como la solución más tonta para un problema que
que es una limitación, pero que también ofrece unas Sí, potencialidades. quizá lo que hay que pensar es como desde la contradicción, de quizá pensar en lo que no se puede hacer físicamente, hacerlo virtualmente, que esa es la posibilidad que da como el espacio virtual. Estoy pasando aquí como unas imágenes ya como del resultado y del montaje, que ya se viene toda como la parte de montaje, que es una cosa, esto da mucho para hablar, pero digamos que quería decir como ya en estas mismas limitaciones, como por ejemplo el montaje también es una cosa como súper importante, y cómo pensarlo, digamos, en este caso que casi todo lo hicimos en un taller prearmado para que los días de montaje fueran muy, muy rápido y todo fuera modular, y entonces llegamos aquí ya como a la sala y fue muy rápido montarlo porque era muy importante tener el tiempo para montar las obras. Fue así como, fue como el diseño de una coreografía, básicamente, esa etapa final de recoger las piezas, pues montarlas, pero ya estaba todo muy planificado porque había una cantidad de condiciones y limitaciones que lo obligaban, pero al mismo tiempo ese proceso fue también interesante e importante porque implicó mucho contacto con los diseñadores, artesanos, artistas, para poder pues tener las condiciones de conservación de las piezas, pero eso abrió también como una cantidad de conversaciones que las tuvimos al comienzo, pero que luego ya en el momento final de la exposición pues potenciaron todavía más el pensamiento de la exposición ahí. Y bueno, pues nada, entonces este es como el resultado de lo que decimos, de esta construcción colectiva que para nosotros fue como, y para mí también, digamos, como un gran aprendizaje, y también como la manera, digo, adecuada de materializar toda pues esta idea de la cultura material. Y como digo, este es solo el primer espacio de este proyecto. El libro nos permitirá hacer otras cosas porque pues hay dibujos, hay fotos, hay otra cantidad de cosas que son propias de ese espacio y no digamos, de este espacio expositivo. Pero digamos que ha sido como un gran inicio. Entonces, pues es eso. Es eso. Muchísimas gracias, la verdad que es súper interesante. Y como habíamos hablado al principio, cuando te hice la invitación, que te decía como algo sobre museografía, pues finalmente ver como esos procesos y estas metodologías que una exposición como esta tiene, pues a uno también como que le abre la noción de esos proyectos institucionales grandes que trabajan en colectivo, que son pues unos profesionales que también están unidos, como tú lo dijiste también al principio, desde tu experiencia en Barcelona, que veías que los proyectos se hacían con planificación, que había un equipo realmente pues, de profesionales detrás, es como ver también pues, cómo se traslada eso a una exposición como esta. Realmente es una exposición que, pues que ahora que lo vemos así, como fue como todo ese proceso, cómo fue toda esa metodología, desde los primeros diseños y dibujos hasta pues cómo llegó a ser pues, la exposición como tal, pues realmente uno se da cuenta que son ese tipo de proyectos y ese tipo de exposiciones que se toman el tiempo, que a pesar, digamos, de las limitaciones que conocemos todos con el tema de presupuestos, aún más hoy con el tema de logística, con respecto a todo esto del coronavirus y tal, pues es muy chévere ver cómo ese tipo de exposiciones son pensadas, se trabajan en colectivo, hacen como unas metodologías, lo que hablaban también como esas fichas, y empezar a hacer casi como un design thinking de palabras y de objetos, como uno poder ver realmente que este tipo de exposiciones pues tienen como muchas cabezas detrás pensando, y pues la verdad que gracias por compartir. Es lo interesante, que eso realmente es lo interesante, ¿no? Es como esa cosa, pues esa aproximación más orgánica y
porque además, o sea, yo pues, digamos, agradezco un montón porque fue como a través de todo este equipo que realmente me ayudaron a materializar una idea que estaba en mi cabeza, pero que hasta que uno no se sienta y construye y fue con este equipo con el que salió también de esa manera esa idea que corría en mi cabeza desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no, pues, mejor dicho, fue como un proceso increíble pues quiero, aquí me estoy haciendo propaganda a mí misma, quiero que quede clara como lo relevante que es esta construcción desde el principio, desde el museógrafo, ¿no? Es como, sí, o sea, por favor no nos llamen a última hora que no vamos a ir a decorarles un espacio, vamos a pensar como con ustedes, pues con los curadores y con los artistas y con los diseñadores, ¿no? Entonces fue un gran... Sí, creo que eso también es lo interesante, ¿no? Como que uno siempre ve las exposiciones y ve a los artistas, ve a los curadores, pero pues no ve quién está detrás de todo lo que es como la producción, el montaje y pensar como en todo lo que requiere pues una exposición y pues realmente, pues bueno, pues muy interesante, o sea, es una exposición, como lo dije al principio, de las mejores exposiciones que ha pasado en los últimos tiempos acá en Colombia. Y al final también lo que decías, pues también quisiera hacerte esa pregunta, que pues que me da mucha ilusión escuchar que dices que este es el primer espacio donde puede surgir esta muestra y que también están pensando en un libro. Entonces, pues no sé, como que quisiera preguntarte si ya hay alguna exposición, como una segunda edición de esta exposición en algún otro lugar y como también como la museografía puede trasladarse también a un espacio editorial que no es solamente pensar el libro como algo plano, sino como también la misma exposición que tenía como todo ese recorrido y esos niveles también de cada uno de los lugares de exposición, pues cómo puede trasladarse la museografía a un espacio editorial. Pues ahí son dos preguntas. Una, sí, el Departamento Temporal de los Objetos es como un proyecto que continúa y además por la pandemia también hubo muchas cosas que no pudimos hacer y entonces ahora vamos a hacer una residencia en Monpós, nos vamos los dos y para hacer como otra parte, pues es otro proyecto que todavía pues tiene como un nombre, pero que hace parte del departamento, que sí, bueno, ya lo verán, pero también es un trabajo, digamos, desde la cultura material. Nosotros con la pandemia no pudimos hacer muchas de las cosas que queríamos, que era viajar a las regiones y establecer estas metodologías, pero como con las regiones para identificar las particularidades de nuestra cultura material en otros lugares del país. Obviamente la exposición tuvo muchísimas piezas de todo el país y todo, pero digamos no como como lo queríamos, entonces ahora vamos a ir a Monpós, a una residencia de un espacio que se llama Alboga Monpós y nos vamos allí a hacer como todo un proyecto que ahorita le decimos el Instituto de Tecnologías y Saberes Populares, es un poco irónico, pero nos vamos allí a hacer y de ahí también, digamos que es un piloto para hacer una cosa que se puede hacer en el tiempo y en muchas regiones en Colombia, pues en un país donde pues el hacer ha estado como tan presente desde la artesanía, desde el arte. Tristemente y veo aquí a Martín, hola, tristemente desde el diseño un poquito más escondido y no ha tenido tantos espacios, tristemente, y por eso mi interés. Y ahí quería hacer un paréntesis también, digamos, no tenemos en este momento un proyecto específico, pero sí tenemos como varias intenciones por ahí de rescatar trabajos de diseñadores, porque sí sentimos que el diseño, digamos, no ha tenido un espacio no se ha visibilizado casi en Colombia y es muy triste. Sí, el arte porque sí ha habido, digamos, como muchos diseñadores. Como lo vimos en la exposición. Como se pudo ver en la exposición, que merecerían
pues exposiciones enteras, Era de su libros. trabajo. Y el arte, pues, ha tenido su espacio, o sea, tiene el salón, tiene Arbo, tiene sus ferias, la artesanía También. sí que tiene sus artesanías, tiene sus espacios, tiene... Sí. El diseño, pues, ha tenido intenciones, no digo que no, el lápiz de acero, prismas, ha habido cositas, pero creo que tristemente ha estado un poco menos valorado Y a veces hay unas particularidades importantes que rescatar allí, ¿no? Y a veces también la mirada sobre el diseño se ve desde la perspectiva del producto. Obviamente yo no voy a negar la importancia del producto, pero el diseño también es una cuestión que tiene un impacto cultural y de pensamiento, y ese pedazo sí que se deja de lado. Y a nosotros nos parece que esta exposición también hizo mucho este esfuerzo de poder rescatar el pensamiento detrás del diseño. Esto es anecdótico, pero yo le decía a los diseñadores, no, es que quiero esta pieza en préstamo, una exposición, no sé qué, y siempre era, ¿y cuándo es la feria? Y yo, no es una feria. O sea, es una exposición. Claro, porque estamos acostumbrados a que esa es nuestra única salida, o sea, estamos como acostumbrados. Exacto, no es una feria, es una exposición, y espero que esta exposición sea también, y por eso leímos un momento importante en la exposición como los diseñadores, y además quiero que esto pues se abra un poco más, sea también como un punto de partida para entender nuestras particularidades en el diseño, así como en la artesanía. En eso creo que hay caminos y hay particularidades con las que se puede hablar. Y la segunda pregunta, retomando como lo que decía Bernardo, cuando se habla de la museografía, digamos, es también, es un espacio, y el libro es un espacio, y sí, es claro, un espacio diferente, espacio expositivo, pero el libro también es un espacio, y uno habla como la arquitectura del libro. Entonces ahorita casi que volvemos al proceso, no solo conceptual, digamos que no, pero digamos al proceso de diseño, de construcción, porque empiezan a entrar otros componentes, no sé, por ejemplo, esta exposición pues tuvimos que obviar por la misma carácter del espacio expositivo, no sé, por ejemplo, dibujos, fotos, planos, una cantidad de cosas que en una exposición tú le llegas a un público y tienes que contar unas cosas y es mucho más concreto, ¿no? Un libro puedes meter todo esto y desplayarte, entonces digamos que el departamento está buscando fondos, otra propaganda, por favor, estamos buscando el dinero para hacerlo, pero digamos que es otro espacio museográfico, por decirlo así, en el que queremos, digamos, como seguir, como que quede un poco como el registro de esta exposición, pues que creo que es importante mostrar. Sí, y ahí tenemos una discusión que tenemos, no estamos totalmente de acuerdo, pero yo siento que a veces ese rol tan definido, museografía, curaduría, pues se vuelve una camisa de fuerza. Yo creo que el asunto de las exposiciones es también una construcción, y cuando, digamos, yo le insisto a Lili que no se defina tanto como museógrafa, sino como constructora, diseñadora de exposiciones, o no sé, porque ahí hay un pensamiento que desborda, digamos, el rol tradicional del museógrafo, que claro que ella lo puede hacer, pero yo siento que ahí hay una cosa que está desbordando, digamos, como ese rol, y en un sentido muy positivo, porque yo creo que es como una manera diferente de aproximarse a la idea de hacer una exposición, y eso cuestiona el rol del curador, cuestiona el rol de la museografía en términos de cuándo entran cada uno a trabajar y dónde están las fronteras entre una cosa y otra, y de la investigación. Y yo estoy de acuerdo, pero a veces también, pues, o sea, digo por la importancia, como, pues yo soy arquitecta y a los diseñadores, a los arquitectos, nos gusta dibujar. Entonces, sí, también hay un momento en el que uno quiere dibujar y es importante, digamos, como todos esos dibujos desde el principio, y empezar a entender esto de una manera formal, ¿no? Y entonces volvemos al planteamiento inicial de que una exposición
pues básicamente es un problema de forma, pero cuando digo un problema de forma es entenderlo de esta manera. Sí, es que yo creo que también en el terreno artístico ha habido una mala comprensión del arte conceptual como una especie de oposición a la forma y a la materialidad. A mí me parece que ahí hay una mala comprensión de los mismos planteamientos, porque yo lo que creo es que precisamente este fue un momento que permitió crear formas a partir de limitaciones y como volver al mundo material a partir de las limitaciones y en relación a los conceptos es súper importante. Es decir, es lo que organiza una cosa. Una cosa como una exposición, si no hay un pensamiento de la materialidad, pues las exposiciones pueden tener grandes ideas, pero no se concretan, no se visualizan. Yo les tengo una pregunta a ustedes. Sigue. ¿Me oye? Ok, bueno. Yo, de verdad, y pues además se lo dije a Liliana porque tuve la fortuna y desgracia de ir el último día a la exposición, pero la alcancé a ver y a gozar. Entonces yo le decía porque se me quedó muy en mi cabeza, por un lado porque me generó una nostalgia profunda, porque al yo ser diseñador industrial y que haya sido pues, mi método y mi educación visual vino a través de varios de estos íconos, desde Gutiérrez Lega, a Dicken Castro, a tantos diseñadores, a los muebles de Vima, a tantos que fueron mis referentes. Pero ahorita que ustedes estaban hablando tenía una reflexión que quería preguntarles. A ver, no sé si es una teoría mía o esta vez lo que quiero poner aquí en debate, pero yo creo que como generalidad yo siento que nosotros como cultura, o sea, tal vez como cultura de esta región, si hablamos de más que una región, que de una colombianidad, yo siempre he sentido que nosotros no somos una cultura muy hábil con las manos para la construcción, como si lo son otras, o como lo somos nosotros, por ejemplo, en la construcción del oro. O sea, yo cuando evalúo cuál es como nuestra... O sea, por ejemplo, yo siento que hay culturas que tienen como una riqueza técnica y material tradicional desde siempre, ¿sabes? O sea, si tú ves los chinos, en mi opinión, ¿por qué son tan buenos haciendo cualquier objeto? Porque ellos llevan miles de años manejando la materia a su voluntad, por eso ellos pueden copiar cualquier cosa, por eso ellos, ¿sabes? Los alemanes tienen un tipo de entendimiento de la materia y de manufactura increíble, precisa, estética. Ellos logran muchísimo de esto. Yo siempre he pensado, bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos define en nuestra colombianidad? Yo creo que los objetos que ustedes seleccionaron probablemente son los mejores. Claro, seguro que se quedaron cosas por fuera, pero creo que hicieron un gran corte. Pero mi pregunta es, ustedes cuando estaban evaluando los objetos, cuando ustedes estaban haciendo la museografía, de qué va a entrar, qué no va a entrar, quería compartir con ustedes si no les parecía que eso también puede ser parte de nuestro problema, que es que nosotros, saben, los mexicanos son grandes artesanos en lo que hagan. O sea, ellos si van a hacer cerámica, si van a hacer plata, ellos tienen como una cultura material muy pulida, porque son mercachifles desde hace miles de años, entonces ellos saben hacer productos. Para mí los colombianos, o los colombianos no, los de esta región, nuestra finura está en el manejo del oro, la construcción de las demás cosas. Creo que la selección que ustedes hicieron era impresionante porque realmente eran una combinación de buen concepto, buena manufactura, buen contexto y belleza, o sea, como que se lograban hacer unos, o sea, me mostraron piezas que yo no conocía de la historia del diseño increíble. Pero entonces mi pregunta es, ¿ustedes no les parece que esa ausencia de la fortaleza del diseño también tiene que ver con que yo siento que por alguna razón somos como chambones, como descuidados en nuestra manufactura en región? En el oro somos impecables y nadie nos gana, y uno va al Museo del Oro y para mí el gran orgullo nuestro debería ser el trabajo del oro que hicieron hace 2000 años. No hay nada tan fino haciendo los moldes que hacían. Para mí eso es de otro nivel desollado, pero en la manufactura diaria normalmente me parece que hay esa falta como de calidad. Y ustedes que evaluaron tantos objetos, quería su opinión de si entendiéramos por qué el diseño colombiano no tuvo como esa explosión de orgullo, como en alguna época lo tuvo, pues como siempre lo ha tenido el italiano, siempre lo ha tenido el francés. O sea, hay tantas culturas que tienen en su sangre esa calidad. ¿Cómo opinan ustedes que es como esa visión de nuestra calidad de manufactura? Ustedes que evaluaron y analizaron objetos y les vieron la historia y les vieron el contexto, ¿cómo lo vieron ustedes a nivel, o ustedes a qué le podrían atribuir tal vez que no hubiéramos despegado en nuestra manufactura de objetos como debimos? Porque es que lo que teníamos era riqueza y promesa. Sí, yo creo que, o sea, estoy como de acuerdo con lo que dices. Yo creo que en la artesanía
pues digamos que hay unas cosas que no tendrán como la calidad de lo que dices como los mexicanos o lo que sea, pero yo creo que la artesanía en particular ha llegado como a unos niveles de sofisticación y técnicamente de depuración como importantes. Yo creo que el diseño en particular sí creo que ha sido como los procesos de industrialización y desindustrialización como del país, ¿no? Que fue como esto que hablábamos incipientemente en la exposición, que fue, digamos, todo, pues cuando uno, este momento que se llamaba fantasías modernas, que uno lo veía y obviamente, digamos, pues en la exposición era, digamos, no, era pues básico porque pues había unas limitaciones, pero uno veía ese momento y uno decía, aquí había algo. Aquí hubo algo que pasó y realmente fue como el momento donde después del 9 de abril empezó todo un proceso de industrialización importante, pues por este hecho que marcó, pero también fue como la apertura a la modernidad y esto fue importante y hubo toda una intención que creo que fue, que digamos que, pienso que en particular en el diseño fue como la apertura de importaciones que sí marcó un momento importante, de una cosa que venía muy rápido, y tú mismo lo dijiste, o sea, Vima, Artesano, Artecto, Hercol, o sea, como IMP, Fabrics, o sea, una cantidad de empresas, de un proceso de industrialización importante que se vio truncado, pues por esta apertura de importaciones, y no digo solamente por eso, los procesos de globalización, toda la migración a China, la migración de toda la producción a China, por temas de precio y por costos mucho más baratos y todo, eso sí hizo pues marcó como eso por un lado, o sea, marcó como el principio del fin, por decir así. el principio del fin. Y que ahora pienso que puede empezar, y digamos que tú eres un ejemplo de eso, ¿no? De tu empresa, lo que estás haciendo y todo. Pero por otro lado, también creo que eso sí, no sé cuál es la razón, pero que nosotros en la exposición tratamos de mostrar fue que a veces nos fijamos en cosas que no son, digamos, las que realmente hablan de nuestras particularidades. Entonces, por ejemplo, todo este momento en el que hablábamos de todo el aluminio, fundido, sí, que veo que ahí es donde está como la depuración del diseño y no nos fijamos. Entonces yo mostraba estas imágenes en la calle y que a veces uno está ahí, yo sé que tú eres una persona atenta y que estás observando y todo, y que ahí es donde estás observando, pero digamos que ese es como el punto donde creo que debemos observar, ¿no? Que también hay una cantidad de cosas que tenemos allí, y en la artesanía no es solamente, no estoy criticando Diseño Colombia o lo que sea de ese programa, sino no es solamente como ir a meterles el diseño, sino quizá lo que hay que mirar en la artesanía es la técnica, es cómo se hacen esas cosas para poder aplicarlas al otro. Es más como esa transversalidad y esa como tejido que se puede construir como... Sobre todo porque yo siento que también la artesanía, como la estamos viendo, como una cosa un poquito más mitificada y más, ¿cómo decirlo? Como más sacralizada o algo así, pierde de vista una cosa que es súper importante, es que la artesanía también resolvía problemas. Lo interesante, por ejemplo, de estos objetos de aluminio es que son hechos para resolver problemas. Los raspadores de hielo tienen esa forma, que es la forma de la mano, la pataconera, la cosa para hacer las marranitas, que son para resolver el arroz, problemas, para poner el puntico de salsa de tomate, que son problemas locales y son formas que resultan de problemas locales. Y ahí, como son diseños anónimos, no sabemos quién los diseñó ni quiénes los están produciendo, no hay una cosa que a mí me parece que sí es como una característica de Colombia, y es que es un país con baja autoestima. Yo creo que Colombia tiene un gran problema, que es la baja autoestima nacional. Sí, absolutamente. Entonces,
porque sí podemos decir que obviamente la apertura de importaciones truncó, pero también la baja autoestima hace que corramos rapidísimo a adoptar las cosas que vienen de fuera. Y, por ejemplo, en un país más o menos similar, aunque 1000 veces más grande, como en Brasil, pues también hubo una apertura de importaciones y todo, pero los procesos de diseño no necesariamente se truncaron de la manera tan dramática. En lo más mínimo. Pero a ver una pregunta, pero ustedes no creen, yo creo que tal vez es como un in-between muy particular, que es este. Nosotros, digo, yo creo que no hubo diseño industrial porque por definición tampoco, digo, para mí uno como diseñador, yo que estudié diseño industrial y empecé graduándome, para mí uno ejerce mucho más el ejercicio de la artesanía que el del diseño industrial. O sea, porque normalmente yo cuando hago una mesa o cuando hago, o sea, es más artesanal y tal vez fue que ni nunca tuvimos el potencial de entender la importancia de ser industrial en orden, en planeación, en moldes, en todo lo que uno sí le ayuda cuando piensa en un modo industrial, uno se vuelve eficiente. Entonces yo creo que o sea, nuestro diseño siempre nunca dejó de ser artesanal, por más que estéticamente fuera diseño, hagan de cuenta. Incluso, o sea, yo no puedo decir que soy diseñador industrial en una biblioteca para un cliente, pero eso no quiere decir que no es una artesanía. Realmente es una artesanía con una estética tal vez muy contemporánea, porque siempre las escalas en las que trabajamos y los materiales, la disponibilidad de proveedores siempre era casi una escala artesanal. Pero tú estás hablando técnicamente, que también creo que ahí hay como un poquito, no que sea como un error, sino que hay otra cosa para mirar. Cuando tú dices, es cierto, tú miras un diseño, como la manera de producir es muy artesanal, ¿no? Porque tienes que ir y entonces que el solo hay un diseño que te hace no sé qué, y eso es muy artesanal. Pero yo creo que también hay que mirar como el origen, o sea, como no solamente como esa manera sino como tradición, como mirar un poquito, entender como el proceso industrial o artesanal o lo que sea, pero digamos que o sea, hablo como el problema que a veces la gente no mira, ¿no? Y pienso en los catalanes, que son buenos diseñadores, ¿por qué? Porque han sabido, digamos, como mirar como una tradición, y justo esta mañana lo hablábamos con el modernismo catalán, una tradición medieval y de una tradición de origen, no sé qué, pero además han sabido entender como la técnica, ¿no? Entonces yo creo que es como la unión de todo eso. Entonces, esto trataba a esto. Yo creo que hay una infinidad de cosas para mirar en la tradición, y aquí voy, digamos, en Colombia, la artesanía, ¿no? Que hay como una técnica y hay como todo un origen que se puede como mirar, pero también, yo creo que más que el problema es, sí, es como como la producción, ¿no? Como entender la manufactura y entender esas técnicas muy bien hechas y poderlas llevar a un proceso de producción industrial, ¿no? Y es como... Pues a ver, te doy un ejemplo que fue, ¿te acuerdas que hablamos en la salida que me enloqueció de los objetos, que fue la caja de Dique en Castro, la caja esta, ¿te acuerdas que creo que él hizo para Fórmica? El Bargueño. Sí. Okay. El Bargueño. Uh-huh. Exacto. ¿Cómo se llamaba el Bargueño? Un Bargueño es un mueble del siglo XVI que es un escritorio portátil. Si lo buscas, es un mueble. Si ustedes piensan en ese objeto, a mí lo que me enloqueció y como te digo, lo que me generaba nostalgia era que cuando Ettore Sottsass hizo el Memphis, fue exactamente el mismo proceso y lo hizo con Fórmica. O sea, y él agarró la técnica que más despreciaba la industria alta del diseño, porque claro, en Italia la tradición era con las mejores tecnologías, y él agarró una técnica como la fórmica, pero sí era tecnológico, o sea, sí era tecnológico, no era él pintando con vinilo encima y echándole laca para que quedara, sino que él sí se fue a meter un diseño irracional, asimétrico, todo lo que pasó en el Memphis, hizo construcciones, pero sí había un planteamiento técnico interesante. Yo en lo personal sí creo que uno tiene que tener una alineación técnica interesante, porque a mí nada que me moleste más, que pasa mucho en los muebles colombianos, que es que uno lo carga y por debajo los calzones están horribles y tiene una tela rosada o está mal pintado, porque eso habla de esa manufactura nuestra que nosotros decimos, no, pues toca pintarlo por encima,
pero uno va y uno levanta un modelo italiano y normalmente está pintado hasta la parte que uno no ve. Eso tal vez es siempre mi discusión con todos mis proveedores, que es que, oiga, si usted se le voltea una silla enfrente de un cliente, no se puede ver horrible por detrás, pero acá, entonces, a mí yo, o sea, yo cuando vi esa pieza de Iken Castro, yo decía, esto es Ettore Sottsass alcanzó a pasar y pensarse, y se podía desde esa semitecnología, porque igual iban a hacer muebles, que iban a ser artesanales, pero con un material tecnológico que tal como se veía esa caja, y qué chévere que nosotros hubiéramos metido técnica, ¿sabes? Como hacer esa pequeña inversión. Pero la particularidad de esa pieza también, o sea, aparte de lo que estás diciendo, que claramente es eso, y además fue un concurso que hizo Fórmica en el 87 para promover como la llegada de la fórmica al país. Yo siento que, o a mí lo que me llama la atención de esa pieza y lo que pienso que es la particularidad de esa pieza es también como o sea, como el otro punto que lo lleva a uno de ese objeto, que digo como ejemplo de cosas que hay que mirar, ¿no? Que los afectos están muy presentes en los objetos y entender, ¿sabes? Un vargueño, que es o sea, en serio, un vargueño es un mueble de madera pesado del siglo XVI, donde se lo ponían las mulas y además trasladaban todos los papelitos, o sea, pues un escritorio con todos los documentos, con todas las cosas para trasladarlo además, entonces era un mueble que se podía trasladar, pero además entender esa, como, ¿sabes? Un vargueño, además, luego Lorenzo me contó como la historia de por qué se llamaba Emma, el vargueño Emma, bueno, era una señora, bueno, es como otro tema, pero entender cómo, sí, no solamente como las formas y la técnica, sino también entender como el afecto, ¿no? Entender y el afecto y el recurso, o sea, de cómo uno con la fórmica puede entender además las mismas formas, porque no sé si te diste cuenta, pues además como toda la geometría de eso, además no, es que es muy hermosísimo. postmoderno, porque además pues 87, pues súper postmoderno, pero entender esa geometría y esa sensibilidad y además como el recuerdo, ¿no? Entonces yo creo que ese mueble o la silla de Jaime Gutiérrez, la silla flotador, ahí es donde hablo de las particularidades del diseño y tú ves que es el vargueño, la silla flotador o muchas cosas de esa exposición no pueden ser producidas en otro lugar y ahí es donde hablo de las particularidades del diseño y donde puede ser el camino para entender esa cosa que pues, de la que tú hablas como del diseño colombiano, ¿no? Que a mí me gusta, pero sí me parece interesante entender esas particularidades, ¿no? Que hacen como la diferencia y tú ves ese mueble o ves el destapador de puntilla y pues sabes que, o sea, se lo pones a un español o el que sea, un alemán encima de una mesa y no sabe para qué es ese palito con una puntilla y es para abrir pues una cerveza y ellos que toman cerveza todo el tiempo no lo van a entender, ¿no? Podría cada uno cargar uno de esos en su mochila, pero esas son como para mí las particularidades y como los caminos que hay para entender como nuestra cultura material, ¿no? No, yo creo que, o sea, para mí digamos que yo tengo un amor y odio con esa cultura material chambona y preciosa, porque me parece que somos un poquito de los dos. Y a mí me parece que es profundamente inspirador si hiciéramos el ejercicio de verlo así. Y sí tienes toda la razón, o sea, tal vez es esa particularidad y falta de diseño la que hizo soluciones tan maravillosas como esa silla, total. Me parece muy interesante que ya metas eso en el mix de esto que me estás diciendo, porque, claro, yo tal vez estoy más entrenado a pensar en función. Pero fíjate tú que te gusta tanto todo el trabajo del oro. Ahí hay mucho para aprender. ¿De quién, perdón? Ahí hay mucho para mirar. Del oro. Del oro. Ah, sí, no, ¿Sabes? Ahí hay como todo un mundo para mirar sin que necesariamente tengas que hacer piezas pues como que los diseñadores tengan que hacer piezas en oro, pero hay una cantidad de técnicas, formas, sentidos que... Ahí, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la exposición y llegamos a lo de los juguetes, fue muy interesante volver a pensar en lo de los juguetes, porque los juguetes nos ayudan a romper esa tiranía de la función, en un sentido que también es funcional. El juguete tiene que funcionar,
Obvio. Un juguete tiene que funcionar, nadie le va a quitar su funcionalidad. Pero cuando funciona un juguete, funciona también simbólicamente. Sí, claro, completamente. Es el mundo imaginario entre el niño y el juguete el que funciona. O sea, un juguete funciona si es La enseñador, posibilidad no si es de otras funcional. realidades. Y eso es súper Es un interesante, gran ejemplo de ese, total. porque si no hay esos dos niveles de función, pues el objeto se pierde un poquito de ese otro lado que ahorita lo definimos como afectivo, o en fin, pero el juguete mantiene vivo como una especie de cosa de magia, de fetiche, no importa si uno es creyente en esas cosas o es un poquito más escéptico en la existencia de la magia pero ahí hay una transformación. Entonces yo pienso que los objetos tienen como una especie de continuo, hay una relación de continuo que va de lo puramente funcional a lo puramente simbólico, y hay una cantidad de pasos intermedios. Y desafortunadamente ciertas dinámicas sobre el diseño lo han siempre ubicado al diseño hoy en día solo del lado funcional, cuando podría tener podría habitar muchos más lugares un poquito más. No es que no lo tenga, es que diferentes. se les ha olvidado como la parte del pensamiento del diseño, y también, pues digamos que la intención de esta exposición era entender como esas particularidades transversales, ¿no? No solamente hablar de diseño, aunque para mí, digamos, o para todos tuvo esa cosa importante, ya te doy la palabra, todas esas cosas importantes, sino pues esa transversalidad de la artesanía, el arte y el diseño que pues es lo que nos puede entender, nos puede ayudar a entender pues como un futuro. Yo tengo una pregunta. Hola. Hola. ¿Qué más? No hablamos. ¿Qué más? ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy acá oyéndolos. Es que tenía una pregunta. A mí me interesa mucho lo que tocaron con el juguete, porque yo he estado preguntándome mucho últimamente sobre la funcionalidad de la decoración. Digamos, como que creo que, y quisiera la opinión de ustedes respecto a eso, y sobre todo respecto a la posición del artista frente al flujo social en el que estamos incluidos en la decoración, porque, digamos, algo que yo he pensado y que me parece muy interesante es que tanto arquitectos como artistas casi que de alguna manera estamos en un flujo simbólico de generar, no de crear estéticas, pero de crear planteamientos sobre la estética, y que muchas veces eso se replica y llega a un público mayor, casi que se podría decir que es una generación de una política del gusto y de lo bello. Entonces, como que, por ejemplo, o sea, dando como un ejemplo sencillo de un proyecto que me gusta mucho de Mónica Páez, en el que ella va a Río y explora cómo en las favelas muchas personas empiezan a utilizar planteamientos plásticos de Nina Bobardi y de Niemeyer y de toda esta gente que han visto en los edificios estatales, en los edificios de Brasilia, y empiezan a ser parte de la estética de las casas más humildes. Y como que me parece que sería muy interesante también analizar cuál es la posición de nosotros como artistas, tanto artistas plásticos como curadores, como escritores, como arquitectos, como diseñadores. Yo utilizaría el término sombrilla de artistas para muchísimas profesiones. Entonces quisiera saber cómo la idea de ustedes, cómo se podría pensar casi que tal vez en una política del gusto o una generación de pues de un discurrir de ideas sobre la estética, y como qué posición tendríamos los artistas ahí. Pues yo creo que no habría una posición, y ese es un poco el punto que estábamos tocando hace un rato con la funcionalidad. Yo pienso que los objetos tienen como esta posibilidad de ser sacralizados y profanados todo el tiempo. Y digamos, si estás poniendo la pieza en un espacio de exhibición, de alguna manera pues se está sacralizando, y eso codifica unos ciertos comportamientos acerca de qué distancia
desde qué distancia se mira, si se toca, si no se toca, etcétera, etcétera. Pero también si esa misma pieza luego pasa a ser parte del decorado de una casa, y uso la palabra decorado con todas las consecuencias que tiene, pues entonces se desacraliza y de pronto un niño la puede profanar y le puede hacer un rayón o lo que sea, y ahí pues la misma pieza ocupa lugares diferentes. Yo siento que, digamos, uno no podría decir que los artistas ocupan un solo lugar, sino que ocupan diferentes lugares, y más que los artistas, pienso que serían las piezas. Pueden ocupar diferentes lugares, diferentes usos. Y pues eso yo no creo que haya como unas... Sí, yo creo que son como situaciones específicas. Y yo creo que eso es lo interesante como de hablar de cultura material, ¿no? Como, o a mí, por ejemplo, era como, digamos, cuando hablaba de los antecedentes de la exposición, ¿no? Es lo que realmente me interesa, y la cultura material es lo que permite, y es que uno puede hablar como de lo estético y de lo no estético, de lo funcional, de lo no funcional, porque abarca todo eso, ¿no? Entonces no hay como un tema, pues un problema, el gusto, lo que sea, sino del objeto como tal y sus relaciones con otros objetos, o sus relaciones dentro de un espacio, o sus relaciones con otras piezas. Consigo mismo, ¿no? ¿Cómo? O consigo mismo. Es que yo, con eso que estás Con la diciendo, construcción de él mismo, sí, exactamente, o en lo que representa, o en lo que... Sí, y con respecto, yo solamente tengo como una crítica, a veces un poquito con lo decorativo, pero es más, no porque esté como en contra de eso, sino más cuando los objetos se transforman y se desvirtúa su función o su idea inicial, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza el huérregue. El huérregue es un objeto que se hacía con un tejido específico para transportar agua, ¿no? Y tú lo ves ahora, y tristemente, pues a mí lo que me da tristeza no es que uno tenga un huérregue en su casa, en la sala de la casa, no. O sea, es divino el tejido. Me da tristeza es que se pueda desaparecer una técnica que era importante que era para transportar agua, y entonces era un tejido mucho más apretado y con un material específico que no me acuerdo ahora, pero es como un tipo de brea que le hacían, pues que trabajaban la fibra para que además esa fibra resultara como compacta casi que impermeable para esa labor, y pues ahora se hace pues como con un tejido un poquito más decorativo, por decir algo así, pues que se sigue viendo todo ese diseño alucinante de las formas y eso, pero que su función poco a poco pues puede ir perdiendo como su planteamiento inicial. Sí, lo difícil a veces... Pero no le veo nada de malo. Lo difícil a veces cuando estábamos con la exposición era constatar como la cantidad de olvidos de diseñador, digamos, como nuestra cultura material está hecha de muchos olvidos. Los olvidos de los diseñadores no reconocidos, los olvidos de para qué se usaban ciertas cosas, los olvidos cotidianos, cuando estábamos, el totumo, por ejemplo, que era una cosa que uno usaba para lavar la ropa o lavar en la cocina, y luego poco a poco se fue reemplazando por la coquita vacía de jabón Acción. Es una tristeza, porque entonces ya uno se le olvida para qué se usaban las cosas. Y ahora se le dice ecobow. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tenía que ver con lo que estábamos diciendo ahorita también, como la baja autoestima nacional, que nos permite olvidarnos rápidamente de la cultura material. Y ahí es donde vuelvo como a la tradición, ¿no? Como que de pronto es pertinente mirar la tradición en ese sentido, más en ese sentido, como en entender
técnicas, comportamientos y cosas que teníamos y que son la base, o que pueden ser la base de nuevas construcciones o de nuevos diseños. Sí, el olvido es como un doble empobrecimiento. Nos empobrecimos una vez porque se acabó el diseño y luego nos empobrecimos una segunda vez porque nos olvidamos que estuvo ahí. Total. Y a mí como una anécdota también, así como para ir cerrando, pues como estos bebederos de agua que uno ve siempre cuando va como en carretera, que de pronto antes no le paraba atención y que hacen parte como casi desde de un paisaje natural, que son esos bebederos que se hacen con neumáticos y que están, no sé, el pelícano, el pavo real, y pues que después, como desde la exposición, uno empieza a ver cómo también, como la cultura popular se empieza a apropiar de elementos como pueden ser un neumático, pues para hacerlo bebederos de agua. Maderas. Exacto, para maderas, exacto. Entonces, como todo eso, pues como finalmente son objetos que están casi en nuestra vida cotidiana, muchos de los cuales ignoramos o no, o los pasamos por alto, pero pues están ahí y hacen parte también como de la cultura del objeto de nuestras vidas que llevamos viviendo con ellas pues por muchos años. Entonces también eso es muy chévere como a partir de esa exposición uno empieza como a ver esos elementos pues como artesanía y ya como arte, hasta el exprimidor de naranja, como todos esos objetos empiezan pues como a tener como ya otra noción en nuestro imaginario de que antes uno lo percibía como pues como del día a día, como cotidiano, pero que si uno después realmente los detalla, pues son unas piezas de arte espectaculares, como la artesanía y el diseño, pues ya como que migra al campo del arte. O el estuco veneciano. A mí el estuco veneciano me parece un ejemplo muy divertido. Yo soy fan del estuco veneciano, sobre todo cuando quiere marmolar, y me parece que es una técnica que se ha logrado pulir mucho. O sea, digamos que yo la uso casi que a nivel de burla porque yo imito el cemento mucho con veneciano, pero donde yo voy en el 7 de agosto a comprar, que es un lugar de estucos, tienen las muestras de imitación de mármol más maravillosas que uno lo toca y que de verdad uno cierra los ojos y uno siente que lo está viendo, y eso, o sea, esa idea del estuco veneciano que es como nuestra imitación del mármol, a mí me parece que es una putería de técnica, y los marmoleros con sus, o sea, me parece que es interesante ese tipo soy fan de eso. Ay, pues lo que decías, Angelina, espero que esperamos que esta exposición sea como, pues haya sido como el camino para abrir otras, pues mejor dicho, más como que sea como la intención para abrir otros caminos. Y también reitero que también sea como el camino para la construcción, digo, para los museógrafos y para la construcción de exposiciones, y pues para pensar esta práctica pues de una manera mucho más orgánica y más multidisciplinar. Total, y bueno, pues muchas gracias. La verdad que pues estoy muy contenta de esta charla. Ha sido muy, muy interesante, pues como poder ver como ese detrás de cámaras casi de una exposición que para muchos de las que las vimos es fantástica, y pues también como cerrar con eso que nosotros desde la residencia nos llamamos colectivo, y pues es eso, como construcción en colectivo, como que todos esos proyectos museográficos, todo lo que uno piensa como en exposiciones, ya sea curatoriales, museográficas, en fin, como todos los proyectos culturales, pues que se piensen en colectivo, en multidisciplinarios, porque seguramente pues a partir de ahí, pues desde la arquitectura, desde el diseño, desde el arte, la gráfica, la artesanía, pues como todo eso realmente se puede convertir en un proyecto pues así de especial como fue la exposición que ustedes todos junto con los otros dos curadores pues lograron hacer, y pues ojalá que hayan fondos para ese libro. La verdad que soy muy ansiosa de poder tener esa exposición en mis manos como realmente como un proyecto editorial que pues que eso mismo que estábamos hablando pues, que se traduzca y que perdure en el tiempo, total. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a ti por haber insistido. Yo que soy tan reticente a lo de las charlas, gracias por haber insistido también gracias. Haber aceptado esta invitación. Yo sé que pues, uno está cansado de las charlas virtuales y todo, pero bueno, nos acomodamos a esto y creo que también es un buen espacio
no solamente para los artistas de la residencia, sino para los que nos están escuchando ahorita a través de Concord Radio y pues para el archivo que también va a quedar en KB, pues para que esto también lo escuchen después, no sé, estudiantes y gente que esté interesada en conocer un poco más de la museografía, que se habla poco y que realmente es muy interesante como ver todo ese proceso que viene detrás, durante y después de una exposición. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.